área sometida a todo uso y abuso, estaba a punto de empezar. En el siglo XII, cuando la población de Roma se había reducido a 25.000 personas, una serie de poderosas familias se adueñó del Coliseo, convirtiéndolo en una fortaleza privada. Cualquier edificio secular era digno de ser transformado en una fortaleza. Los anfiteatros eran ideales para esto. Solo había que cegar las arcadas y ya se tenía una magnífica fortaleza. Se ahorraba mucho espacio donde no había que construir murallas. En 1349, los días del Coliseo como fortaleza llegaron a un repentino fin, cuando un terremoto derribó la fachada sur que se extendía originalmente hasta esta línea. La pared derruida creó una cantera gigante que los constructores locales empezaron a saquear rápidamente. Los papas vendieron miles y miles de carros de piedras a los contratistas privados. Una gran parte de la Roma renacentista fue construida con material del Coliseo y se usó para la Basílica de San Pedro en los siglos XV y XVI. Además de la piedra, los ladrones robaron el hierro del Coliseo retirando las fijaciones del travertino y desestabilizando la estructura. A día de hoy no hay nada que mantenga unidas las piedras, salvo la gravedad y un magnífico diseño. Durante la Edad Media, el Coliseo fue considerado un lugar encantado, poseído por demonios paganos y los espíritus de los que murieron en la arena. Se usó como factoría de lana, fábrica de pólvora, vertedero y santuario cristiano. A finales del siglo XVIII, recuperó su fama como uno de los edificios más celebrados del mundo. Los viajeros lo consideraban una parada esencial en el Gran Tour europeo. Poetas y pintores se enamoraron de este evocador gigante, que se convirtió en el gran símbolo del romanticismo del siglo XIX. Era muy romántico dar un paseo por el interior del Coliseo, especialmente a la luz de la luna. Estas enormes ruinas representan la caída de un enorme imperio, cuyos rastros son aún visibles. Pero esas ruinas están de alguna manera olvidadas. A pesar del interés, el Coliseo estaba en muy mal estado. En 1806, la fachada oriental estuvo a punto de desmoronarse por culpa de otro terremoto. El terremoto fue el revulsivo necesario para comenzar las labores de restauración. En 1806 o 1807 se construyó un enorme contrafuerte de ladrillo contra la pared que estaba a punto de derrumbarse y se dejó como estaba originariamente. Así que la antigua estructura, con todas sus grietas, tal y como se ve hoy, se convirtió en un monumento no solo del Coliseo, sino de su propia condición. Está en una situación muy delicada. Si no hubieran hecho ese contrafuerte, esa parte del Coliseo se habría venido abajo. En 1826, las autoridades romanas instalaron otro contrafuerte de emergencia. Funcionó no solo como contrafuerte, sino también como reconstrucción de una parte del Coliseo, incluyendo la desmoronada fachada meridional. Una tercera intervención, décadas después, apuntaló la pared occidental y reconstruyó los arcos y columnas desaparecidas con ladrillos rojos que se diferenciaban claramente del travertino original. Al Coliseo le esperaban muchos cambios en el siglo XXI. Regresaría a sus raíces como lugar de entretenimiento y sería reinventado como símbolo moderno de compasión. Hoy, el antiguo campo de batalla del Coliseo está lleno de vida. Pero esta exuberancia no es nada comparada con la vegetación que floreció aquí en los siglos XVIII y XIX. En la arena se podían encontrar todo tipo de flores, hierbas y frutos. Una extraña cornucopia de vida vegetal que no prosperaba en Roma.
Estaba totalmente cubierto. Había árboles creciendo de los muros y matorrales. De hecho, era naturaleza agreste, y se han escrito libros sobre la vida de las aves y la vegetación que inundaba el interior del Coliseo. ¿Cómo pudo el Coliseo dar vida a tal profusión de plantas? La respuesta más factible es que las semillas cayeron de la piel de los animales exóticos que luchaban en la arena o de los espectadores extranjeros que llevaban alimentos nativos para comer durante los juegos. Aunque los visitantes disfrutaban con el ambiente romántico que daban las plantas al Coliseo, los ingenieros descubrieron que estaban minando sus cimientos. En 1870 se arrancaron todas las briznas de hierba cuando los arqueólogos empezaron la mayor excavación del lugar. Las estaciones del Vía Crucis del siglo XVIII seguían en su sitio cuando los excavadores empezaron a retirar los escombros que atestaban los pasadizos subterráneos. En el siglo XX, la presión política para usar el Coliseo como símbolo nacionalista creció cuando el dictador Benito Mussolini llegó al poder. Mussolini se consideraba relacionado directamente con los emperadores de la antigüedad. Se enamoró tanto del poder y la mística del Coliseo que hizo mítines en el suelo de las ruinas. En 1943, el público se reunía allí para celebrar la caída de Mussolini, y en 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, los arqueólogos continuarían el trabajo haciendo fascinantes descubrimientos. Desenterraron los huesos de gente que murió en la arena y el cráneo de un oso atravesado por la espada de un gladiador. A lo largo de los siglos, el Coliseo ha logrado sobrevivir a saqueos, desastres naturales y una guerra mundial. Pero a pesar de su aura de poder y fuerza, el Coliseo es muy frágil. Queda en pie menos de la mitad de la estructura original, y los terremotos siguen siendo una amenaza devastadora. Otro terremoto podría acabar del todo con el símbolo de la Roma eterna. Es delicado porque el peso es enorme y las dimensiones son muy grandes. En caso de terremoto, la carga es un mal aliado. Puede que resista bien las cargas verticales, las cargas estáticas, pero la cosa varía si hablamos de fuerzas horizontales. Los más importantes expertos italianos han estudiado el Coliseo para determinar cómo reaccionaría a las fuerzas sísmicas. Hemos hecho un análisis sofisticado de la estructura para comprender su complejo comportamiento y las acciones sísmicas. Es necesario para hacer lo menos posible. Las intervenciones tendrían que hacer lo mínimo para respetar el valor histórico y el máximo para obtener niveles de seguridad. Ese es el gran desafío del Coliseo. El turismo, la contaminación, el tráfico y el metro cercano suponen una amenaza. Pueden acelerar el proceso de envejecimiento, porque las pequeñas vibraciones pueden mantener las grietas abiertas, y si entra polvo, seguirán creciendo. Un terremoto o cualquier otra cosa empeoraría la situación. No todos los cambios le han perjudicado. Roma soñaba con volver a verlo como teatro. En el año 2000, el sueño se hizo realidad. La tragedia clásica Edipo Rey se representó en un escenario especialmente construido que costó cerca de $1 millón y que tardó 5 años en diseñarse y construirse. En 2003 funcionó como cualquier otro estadio moderno, albergando un concierto benéfico de Paul McCartney, que ha brindado un papel contemporáneo a la antigua arena. Con más de 1900 años de antigüedad, 1500 de ellos en ruinas, el Coliseo continúa haciendo volar la imaginación con su salvaje y magnífico pasado. Desde el principio fue tanto un edificio como un símbolo. Símbolo de la antigüedad, del imperio, de Roma.
y sobre todo símbolo de crueldad y muerte. Pero en los últimos años, los contrarios a la pena capital pretenden cambiar tan poderosa aura. Cada vez que se cumple una sentencia de muerte en cualquier lugar del mundo, o cuando un Estado suspende o abole la pena de muerte, el Coliseo ilumina el cielo nocturno. Durante siglos, este impresionante edificio evocó recuerdos del pasado de Roma. Un escalofriante recordatorio de que los imperios no se construyen sobre la compasión. Ahora, las ruinas, con tanta sangre derramada en la arena, cierran el círculo para defender la vida y la clemencia.